Ya va, sí, no. Hola chicos, vamos a esperar unos minutitos más a ver si ingresa alguien más y si no, 9:10 arrancamos. Profe, ahora les aviso, me parece que están estudiando que mañana tenemos un parcial, pero ahora les aviso. Bien, bien. Bueno, entonces, si quieren arranquemos. A ver, espera que suba un poquito el volumen porque lo sentí muy bajo. Bueno, vamos a arrancar entonces. Hoy vamos a ver la teoría del capítulo 15. El capítulo 15 no tiene práctica, ¿no? Así es que mañana no tendríamos clase. Básicamente es sobre el gobierno, está sobre el gasto del gobierno, la estructura presupuestaria del gobierno, ¿está? Y qué impactos tiene sobre distintos aspectos de la economía, ¿está? Entonces vamos a estar viendo los ingresos y gastos del gobierno, cómo están compuestos, ¿está? Qué cosas son más importantes en cada caso, en el caso de los ingresos y de los gastos.
Lo que nosotros vamos a estar viendo es que el Estado es un agente económico que consume, que ahorra y que invierte, ¿está? Y que a todo eso se le llama política fiscal. Como ahorra e invierte, entonces también influye sobre la cuenta corriente del país, ¿está? Y a su vez tiene otras herramientas, otras medidas que también afectan a la cuenta corriente y a la demanda agregada, como son la política de deuda, la política monetaria, la política cambiaria, la política de rentas, que es la política que intenta redistribuir los ingresos e incluso a veces intenta redistribuir la riqueza. Las regulaciones, que son las intervenciones a los mercados cuando los resultados no son los aceptados por la sociedad, y la intervención también en la economía a través de lo que son las empresas estatales. Todo eso juega un papel, digamos. ¿Tá? Nosotros vamos a ver que el Estado, su herramienta básica es el presupuesto, ¿tá? Que es una información acerca de todos los gastos que se hacen durante el año, ¿tá? Y todos los ingresos que se tienen durante el año, ¿tá? Y la diferencia entre los ingresos que tiene el Estado y los egresos es el resultado fiscal, ¿tá? Que en general puede ser, si es positivo, un superávit fiscal, y si es negativo, es un déficit fiscal. El superávit fiscal cuando los ingresos son más grandes que los gastos, el déficit fiscal cuando los gastos son más grandes que los ingresos, ¿tá? O los egresos son más grandes que los ingresos. Después vamos a estar viendo justamente el ahorro, la inversión y el resultado fiscal. Yo he puesto déficit fiscal a propósito porque quiero que vean que hay detrás de todo lo que de los términos que se utilizan en economía, siempre hay algo de ideología, ¿no? Acerca de cómo piensan quienes escriben, los autores, que funciona la economía o que debería funcionar la economía. Después vamos a ver el impacto que tiene el presupuesto sobre la cuenta corriente. Después vamos a ver cómo los impuestos tienen un impacto sobre la cuenta corriente y cómo se produce el efecto de desplazamiento fiscal, que en inglés se llama crowding out, ¿tá? Vamos a ver de qué se trata. Después vamos a ver por qué razones podría ser que los gobiernos gasten en exceso, es decir, que tengan déficits bastante seguidos, y vamos a ver algunas otras interacciones entre el sector privado y el sector público. En cuanto a la composición de los ingresos, lo que nosotros vamos a ver es que esta línea tiene que estar hasta acá nada más, hasta ahí. Básicamente porque el anterior les decía, la línea de ingresos tributarios está aquí arriba, tiene que llegar hasta acá. ¿Por qué? Porque los ingresos de un gobierno están divididos en ingresos tributarios e ingresos no tributarios. ¿Sí? Ingresos tributarios e ingresos no tributarios. A su vez, los ingresos tributarios se dividen en impuestos directos e impuestos indirectos y otro tipo de impuestos. ¿Sí? En impuestos directos, nosotros vamos a estar considerando todos los que se aplican a, digamos, a las personas naturales, a las personas físicas y a las personas jurídicas. Digamos. Los impuestos indirectos se aplican a bienes y servicios. ¿Sí? Y después tenemos otros impuestos que suelen ser bajos. Ya vamos a ver que en algunos casos suelen ser importantes y ya vamos a ver por qué. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Fíjense que para los países desarrollados, los impuestos directos representan un porcentaje altísimo de sus ingresos totales. ¿Tá? La suma de todo esto da 100. ¿Tá? Bueno, fíjense que los impuestos directos en los países de ingresos altos representan, por ejemplo, para Estados Unidos 90%, para España 82%, República Checa, que es medio alto, 58%, Chile
35. ¿Tá? Entonces, fíjense cómo aparte la importancia va disminuyendo y nosotros acá tenemos países de ingresos altos, medios bajos y bajos. ¿Tá? O sea que los impuestos directos, mientras más desarrollado el país, más se basa su recaudación en impuestos directos. ¿Cuáles son los impuestos directos? Los impuestos a la renta, digamos, impuesto a las ganancias, impuesto a los seguros a la seguridad social, ¿tá? Básicamente los aportes que hacen personas y empresas a jubilaciones y pensiones. ¿tá? Esos serían los impuestos directos. Los impuestos indirectos son básicamente los que están relacionados con el gasto, que son IVA, ingresos brutos, impuesto a las importaciones, ¿tá? Al comercio internacional. Todo eso se encuentra en la parte de impuestos indirectos. ¿tá? Y después en otros impuestos nos encontramos, por ejemplo, con impuestos a la propiedad, ¿tá? Como pueden ser impuesto inmobiliario, impuesto automotor, impuesto a la ganancia mínima presunta, todo eso está dentro de otros impuestos. ¿tá? Y en ingresos no tributarios nos encontramos todo lo que sean ingresos de empresas estatales. Piensen ustedes que hay empresas estatales que son muy importantes, por ejemplo, PDVSA para Venezuela, Pemex para México, YPF para Argentina, ¿tá? Cada una de ellas representa una parte importante de su estructura, ¿tá? Y obtienen ganancias muy importantes. Y Chile, por ejemplo, tiene a Codelco, que es la empresa que extrae cobre, ¿tá? Y por eso obtiene ese nivel tan grande de ingresos no tributarios, aun cuando es un país que tiene ingresos medios altos. ¿tá? Yo les decía, mientras mayores son los ingresos, mientras más desarrollados son los países, más se basan en impuestos directos. Luego están los países intermedios, los países en vía de desarrollo, en donde, fíjense que aquí tenemos una gran importancia de los impuestos indirectos, ¿tá? En cada caso. Y después tenemos los países pobres, en donde los impuestos a la riqueza son muy importantes y los impuestos provenientes de la extracción de minerales, ya sea petróleo u otros minerales, le aporta a estos países muchos ingresos. ¿tá? A los estados de esos países le aporta muchos ingresos. ¿tá? Entonces, mientras más desarrollado, más porcentaje de la recaudación proviene de impuestos directos. Luego vienen los países en vía de desarrollo que tienen impuestos indirectos y luego los países de ingresos bajos en donde lo importante son impuestos a la riqueza o ingresos no tributarios. Esto también suele ser lógico porque las empresas, en general los países desarrollados, tienen empresas en muchas partes del mundo. Es decir, sus empresas están por todas partes del mundo. Entonces eso les significa que ingresan muchísimas ganancias desde otros países y en muchos casos ellos prefieren declarar las ganancias en su país de origen porque así no tienen, en realidad han pagado impuestos, pero también pagan impuestos en su país de origen. Entonces, eso significa que gran parte de las ganancias tiene que ver con empresas que están en el extranjero. La otra cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta, fíjense la importancia de lo que es los aportes jubilatorios y a las pensiones. ¿tá? Es muy importante en los países desarrollados. Después vienen les dije, los países con impuestos indirectos. En general están basados en el comercio, está el IVA acá metido, está ingresos brutos metidos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que considerar en este caso. En casi todos estos países, el comercio es un elemento importante para poder cobrar impuestos. Es una fuente importante. ¿Por qué también es importante? Porque para todos estos países resulta mucho más fácil cobrar un impuesto sobre el comercio, ¿tá? Un impuesto sobre el IVA, por ejemplo, el IVA, mejor dicho, ¿tá? Resulta muy fácil para ellos, ¿tá? El problema que tiene es que el IVA es un impuesto que se llama regresivo, ¿tá?
¿Qué significa que un impuesto sea regresivo? Bueno, significa que mientras mayor es el nivel de ingresos de las personas, menor es el porcentaje de impuestos con respecto a sus ingresos que ellos pagan. ¿Tá? Fíjense, por ejemplo, una familia que llega a duras penas a fin de mes, lo único que hace es consumir, ¿tá? Es decir, comprar cosas. Y cuando las compra, paga IVA, ¿tá? Paga el 21%. O sea que paga el 21% de sus ingresos, lo tiene que pagar de IVA. ¿Tá? Mientras que una familia más rica no consume todo en ese momento, mucha parte lo ahorra, ¿tá? Una parte ¿tá? Lo ahorra, y entonces nos encontramos con que esa familia, si bien paga el 21% sobre lo que consume, como no todo lo destina al consumo, entonces su pago de impuestos es menor del 21% comparado no con lo que compró, sino con lo que le ingresa. ¿Tá? Entonces, por eso se considera que es un impuesto regresivo. Los más pobres aportan un mayor porcentaje de sus ingresos que los más ricos. ¿Tá? En cambio, los impuestos a las ganancias es al revés, es progresivo. Los más ricos son los que más aportan, no solamente en términos de dinero, sino en términos de porcentaje de sus ingresos. ¿Tá? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y después vienen los países más pobres que basan mucho en impuesto a la riqueza y ingresos por extracción de recursos. ¿Tá? En cuanto a los gastos, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los gastos se dividen en gastos corrientes y lo que se llama gastos no corrientes o gastos de capital. ¿Tá? En esos dos se dividen los gastos. Lo que tenemos que considerar es que los gastos corrientes son todos los que están destinados a algún uso o alguna adquisición cuyo consumo va a aplicarse a ese solo año. ¿Tá? Y los gastos de capital estarían más relacionados con la inversión. ¿Tá? Están más relacionados con lo que tiene que ver con inversión en infraestructura. ¿Tá? Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que estos gastos corrientes no siempre implican gasto como se lo pretende poner. ¿Tá? Por ejemplo, dentro de salarios, yo tengo el pago de salarios a docentes. ¿Tá? Y nosotros lo que tenemos que considerar es que el salario de los docentes, o sea, la educación en sí, no debería ser considerada un gasto. ¿tá? No es que uno tira plata a cambio de nada, sino que, o a cambio de algo que solamente sirve ese año, sino que también tenemos que tener en cuenta que hay docentes, que la educación, mejor dicho, es una inversión que sirve para muchos años en el futuro. ¿tá? Todas las personas que se están capacitando están invirtiendo, no están gastando dinero. ¿tá? Entonces tenemos que considerar eso. Lo mismo pasa con el gasto en salud. ¿tá? El gasto en salud es otro tema que nosotros tenemos que tener en cuenta porque también es una inversión, ¿tá? No es un gasto. Sin embargo, los salarios de los médicos figuran como gasto. ¿tá? La policía ¿tá? También es una inversión porque en la medida en que la policía funcione, hay mayor seguridad y hay mayor tranquilidad para poder invertir ¿tá? En negocios, por ejemplo. ¿tá? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que dentro del gasto corriente hay un nivel algo menor de gasto corriente y hay un poco más de gasto de capital o de inversión, ¿tá? Si quieren llamar. Fíjense que en casi todos los países, fíjense, lo vamos a ver por la contraria, en casi todos los países los niveles de inversión son muy bajos, es decir que el gasto corriente en casi todos los países es cercano al 95%. Entonces, esto pasa en casi todos los países que vemos, con una excepción, estos son datos para el año 2010, la Argentina
tenía un mayor gasto de capital representado. ¿Tá? De todas maneras, fíjense que si bien los niveles de salario no representan la misma importancia dentro de la estructura de gasto de los otros países, Argentina tiene un nivel de subsidios y transferencias, es decir, de pagos de planes sociales, pensiones, todo eso, que es muy alto, ¿tá? Es el más alto de toda la serie, ¿tá? O sea, tiene niveles altos de gasto de capital y de asistencia a personas, ¿tá? Y en el resto tiene niveles claramente más bajos, fíjense que bajo el de consumo de bienes y servicios, y tiene un nivel alto de pago de intereses en comparación con los que aparecen en la lista. ¿Tá? Fíjense que es parecido a Tailandia, pero está por debajo del de Estados Unidos y por debajo del de Hungría, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que gran parte de los gastos se destinan a gasto corriente, pero recuerden que parte de esos gastos en realidad no son gastos, sino que son inversión, como por ejemplo la inversión en salarios docentes o en salarios médicos o de policía, o incluso también todo lo que tenga que ver con compras de insumos para estas actividades, ¿tá? Como puede ser gasas, curitas, bueno, curitas para hacerlo bien, bien básico, tizas, ¿tá? Todo eso son bancos, bueno, todo eso es gastos en bienes y servicios que también hay que considerarlos inversión. ¿Tá? Vamos a ver exactamente lo mismo que antes, o sea, la misma estructura, pero comparándola con el PBI. ¿Tá? Es decir, vamos a ver qué importancia tiene el gasto del Estado con respecto de lo que produce el país. ¿Tá? Y esto es lo que se ve aquí. ¿Tá? Fíjense una cosa, a lo largo, desde después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que nosotros vemos es que la estructura del Estado ha tendido a ser cada vez más importante en relación a la estructura en relación a la producción del país, es decir, ha cobrado importancia el Estado. ¿tá? Una cuestión que en algunos lugares, en los años 80, empezó a darse vuelta, a revertirse. ¿Tá? Fíjense, Estados Unidos consiguió en los años 80 bajar su estructura estatal, algo que no había logrado hasta entonces y que después recién vuelve a lograrlo entre 2002 y 2008. ¿tá? ¿Qué pasó? ¿Por qué volvió a ser importante la estructura del Estado? ¿Volvió a crecer en Estados Unidos? Bueno, la crisis que hubo en Estados Unidos en 2008 llevó a que el gobierno, el Estado, tuviera que gastar mucho dinero en asistir a bancos y en asistir a personas que estaban sin hogar o que estaban sin trabajo. Algo similar veremos con Japón. Japón reduce igual que en Estados Unidos, después sigue creciendo y después en la primera década del siglo XXI lo reduce, pero la crisis lo lleva a tener que subir de vuelta. Fíjense que lo mismo pasa en Holanda, lo mismo en Estados Unidos, había visto Alemania, perdón, me equivoqué. Lo mismo pasa en Italia y lo mismo pasa en Reino Unido. O sea, todos tienen que salir a asistir a la gente que se ha quedado sin empleo, sin ingresos o sin vivienda. ¿sí? Entonces, por eso todos en 2010 vemos cómo, de todas maneras, fíjense que lo que estamos haciendo nosotros es comparando el gasto dividido el PBI. El gasto subió porque el Estado tuvo que ayudar a mucha más gente y a muchas más empresas que estaban en problemas, y el PBI bajó porque vino una crisis. ¿tá? Entonces, justamente las dos cosas ayudaron a que el gasto fuera más importante con respecto al PBI.
PBI. Es una forma de medir cuál es el nivel de importancia o el nivel de injerencia que tiene el Estado en la economía de un país. Bueno, lo siguiente que veremos es la relación que hay entre ahorro, inversión y déficit fiscal. La relación que existe entre estos digamos, elementos o entre estas variables es que básicamente lo que nosotros vamos a estar mirando es, fíjense, aquí nosotros tenemos establecido a qué destina el Estado el dinero, ¿tá? Que es básicamente a los gastos corrientes, a los gastos de capital y al pago de la deuda. ¿Tá? Son los tres elementos a los cuales el Estado destina su dinero. ¿Tá? Y lo que vamos a poner aquí es básicamente la recaudación. ¿Tá? Esto es la recaudación de impuestos, o sea, los ingresos. ¿Tá? Eso serían los ingresos y esto serían los egresos del Estado. ¿Tá? Si esto es más grande que esto, entonces eso significa que el Estado está gastando más de lo que, o está destinando más dinero, está usando más dinero del que recauda. ¿Tá? Por lo tanto va a tener un déficit fiscal. ¿Tá? Fíjense que acá está lo que les decía yo de que ya se lo pone como déficit, cuando en realidad debería ponérselo como resultado fiscal, ¿tá? Porque puede ser positivo o negativo. ¿Tá? Decirle déficit fiscal ya involucra un cierto sesgo en el tratamiento que se le da al resultado del gobierno. ¿Tá? Es decir que el Estado siempre es deficitario, ¿tá? Y no necesariamente es así. ¿Tá? No necesariamente ocurre que el Estado tenga mayores ingresos que gastos. ¿Tá? En algunas épocas sí lo tiene. ¿Tá? Lo que sí hay que considerar es que si el Estado tuviera déficit, es decir, si gastara o si usara más dinero del que recauda, entonces lo que nosotros vamos a necesitar es una fuente de financiamiento de este déficit. Una de las fuentes es tomar o pedir prestado, ¿tá? Es decir, hacer que aumente la deuda. Y eso es lo que se considera la variación de la deuda, ¿tá? El delta deuda, ¿tá? Que es básicamente decir, bueno, supongamos, la deuda, una de las cuestiones que tenemos que considerar, la deuda es un stock, ¿tá? Esto creo que lo hemos charlado. O sea, es un monto a un determinado momento del tiempo. ¿Tá? Por ejemplo, la deuda al 31 de diciembre del 2018 era de 150.000 millones, ¿tá? De dólares. Si el gobierno tuvo un déficit fiscal durante 2019 de 30.000 millones de dólares, entonces la deuda al finalizar 2019, es decir, al 31 del 12 del 19, son los 150.000 millones que ya debíamos antes, más los 30.000 que pedimos prestado ahora. Entonces sería 180.000 millones de dólares. Esto es, por supuesto, considerando que el sector privado no cambie su estructura. ¿Tá? Ya lo vamos a charlar un poquito a esa situación, pero por lo menos esto sería lo que nosotros tenemos en cuenta. ¿Tá? El déficit fiscal es un flujo, es decir, cuánto durante un determinado periodo de tiempo. La deuda es un stock, es decir, cuánto en un momento determinado en el tiempo. Entonces, fíjense que el flujo se suma al stock inicial para tener el stock final. ¿Tá? Sería stock inicial más flujo igual a stock final. ¿Tá? Esa sería la idea de todo esto que estamos mostrando. ¿Tá? Después tenemos otra forma de expresarlo, es diciendo que el ahorro del gobierno
es decir, cuánto ahorra, es la diferencia entre lo que el Estado le ingresa y lo que el Estado destina a bienes, con excepción de la inversión, ¿tá? Porque acuérdense que la inversión va por separado cuando hablamos de ahorro e inversión, ¿tá? Entonces, lo que decimos es que el déficit del Estado, si nosotros miramos o comparamos esta ecuación con esta ecuación, entonces lo que vamos a ver es que ahí tenemos la recaudación aquí con signo negativo y acá con signo positivo. Tenemos el gasto del Estado con signo negativo, porque acá hay un menos, y acá está con signo positivo, ¿tá? Y el pago de deuda, que está con signo positivo, pero acá tenemos un negativo, negativo por positivo, me da negativo, y acá lo tenemos con signo positivo. O sea que esto que nosotros tenemos aquí, vamos a borrar. Les decía, esto que nosotros tenemos aquí sería como si fuera el ahorro del gobierno, pero con signo negativo, ¿está? Porque todo lo que representa el ahorro del gobierno, perdón, todo lo que representa el ahorro del gobierno está con los signos cambiados con respecto de esta ecuación. Entonces, yo ahí tendría que el déficit sería igual a la inversión menos el ahorro del gobierno, ¿tá? Que es lo que aparece aquí. O sea que el déficit del gobierno es la diferencia entre la inversión y el ahorro, ¿tá? Que es básicamente lo que nosotros hemos visto para el sector privado, ¿tá? Es exactamente igual. Ahí se va a terminar, falta un rato, pero quedan 10 minutos, pero después seguimos con otra invitación. Bueno, esto es básicamente mostrarles cómo durante la época, en el año 91, en el momento en que la Unión Europea se iba a lograr llegar a desarrollar su Unión Europea, su Unión Monetaria Común, digamos, su política monetaria común, necesitaba que los estados que formaban parte de la Unión Europea cumplieran con ciertas normas, con ciertos criterios, que básicamente tenían que ver con la inflación, con la deuda que tenían, la deuda pública que tenían los estados, con el déficit fiscal y con el tipo de cambio y la tasa de interés. Con respecto a la inflación y del tipo de cambio y la tasa de interés no hubo problemas, pero sí hubo problemas para lograr los requisitos que se exigían por Maastricht, que es donde se juntaron para poder desarrollar estos criterios en 1991, tuvieron grandes problemas para ver el tema de deuda, porque Maastricht pedía que los países que quisieran ser miembros tenían que tener menos del 60% del PBI de deuda. Fíjense que todos estos tenían más, este tenía más, este tenía más, este tenía más, este apenita por encima y este por encima. En total, en promedio, la Unión Europea tenía casi un 66% de su PBI como deuda, ¿está? Y entonces esto los hacía como que tenían un problema, ¿está? Y ya habían pasado 8 años con respecto de Maastricht, de la decisión esta, ¿está? Y en cuanto al déficit fiscal, lo que se pedía era que tuvieran un déficit menor que el 3% del PBI, ¿está? Fíjense que todos estos cumplen, pero hay algunos que no lo consiguen, ¿está? En realidad hay un menor problema. Fíjense, Grecia es el único que tenía problemas de déficit fiscal. El resto estaba más o menos dentro de lo que le exigía Maastricht. Ahora, fíjense una cosa. Después con el tiempo esto lo fueron consiguiendo los países, pero cuando llegó el momento de la crisis en 2008 a 2010, todos los países volvieron a tener problemas en cuanto a deuda pública y balance fiscal. ¿Por qué razón? Porque cuando hay una crisis, los gastos aumentan y la recaudación baja, porque como hay menos ventas, entonces hay menos recaudación de IVA. Como hay menos ventas,
hay menores ganancias de las empresas y entonces se pagan menos impuestos a las ganancias. Entonces, por ambas razones, la recaudación de impuestos se cae y porque el gobierno tiene que salir a ayudar a las personas que se quedaron sin trabajo, sin vivienda, sin algún tipo de necesidad básica, sin satisfacer, entonces no queda otra que el déficit tienda a ser superior en los años de crisis. ¿Tá? Es algo lógico, ¿tá? Que ocurra. ¿Tá? No es que sea algo malo, sino que es algo que tiene que ocurrir porque básicamente tenemos, hay que salir a salvar, digamos, a las personas que tienen problemas. Bueno, acá yo no me voy a meter con la matemática, ¿tá? Sí, vamos a hacer algunos comentarios acerca de lo que aparece en las matemáticas acerca de la sostenibilidad de la deuda, ¿tá? Que es lo que aparece acá. Básicamente lo que vamos a decir es que para que la deuda que tiene un país sea sostenible, se necesita que la relación entre deuda y PBI no varíe, es decir, que sea igual a cero la variación. O sea que si la deuda sube un 10%, si la producción del país sube un 10%, entonces la deuda tiene que subir un 10%. ¿Tá? Tiene que moverse en el mismo sentido, ¿tá? Para que haya una sostenibilidad en la deuda. ¿Tá? Y eso también se puede ver en la siguiente ecuación, viendo la relación entre la tasa de interés que tenemos que pagar por los intereses y la tasa de crecimiento que tiene el país. Básicamente, esto es una aplicación de algo que también se aplica a los negocios, que es básicamente decir, bueno, yo solamente voy a pedir prestado si el porcentaje de ganancias que obtengo por la inversión de lo que pido prestado es superior al porcentaje que tengo que pagar del préstamo. ¿Tá? Supónganse, si yo tengo un negocio que me va a dar el 15% y tengo que pagar 10% de tasa de interés, bueno, me conviene hacerlo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque lo que recibo sobre el capital invertido es más alto que lo que tengo que pagar por el capital prestado. ¿Tá? Ahora, si lo que yo voy a obtener de ingresos, de ganancias, es el 8%, cuando resulta que pago el 10% de tasa de interés, no me conviene. ¿Tá? En ese caso, no me conviene porque voy a ganar el 8% y con eso no me va a alcanzar ni siquiera para pagar la tasa de interés, lo que tengo que pagar de interés. ¿Tá? Entonces, básicamente, esto es lo que necesitamos para que haya una sostenibilidad en la deuda. ¿Tá? Después tenemos la relación entre presupuesto fiscal y cuenta corriente. Vamos a ver que hay un vínculo entre déficit fiscal y cuenta corriente. Fíjense que en muchos casos lo que nosotros vamos a considerar es lo siguiente. Fíjense, antes nosotros consideramos como cuenta corriente solamente la parte de ahorro público, de ahorro privado y de inversión privada, hasta ahorro e inversión privada. Y ahora hemos agregado ahorro del gobierno e inversión del gobierno. O sea que tenemos a los dos componentes o a los dos agentes económicos o grupos de agentes económicos que ahorran e invierten en la economía, ¿tá? Que es el sector privado y el sector público. Lo que hacemos es básicamente, digamos, unirlos, ¿tá? Poner los públicos, los privados por un lado y el sector fiscal por el otro, el sector del Estado por el otro. Y nosotros ya habíamos puesto antes que a esto lo consideramos como el déficit. ¿Tá? Fíjense el grado, el nivel de ideología. ¿Tá? Ya suponemos que vamos a estar perdiendo dinero. ¿Tá? Entonces, fíjense lo que les decía. ¿Se acuerdan que yo les dije que la deuda pública era igual a el stock de deuda pública al final del año era igual al stock de deuda pública al inicio más el déficit que hubiera tenido el gobierno, ¿tá? Pero si nosotros lo vemos para la cuenta corriente, entonces podría ocurrir que este déficit esté financiado en parte o totalmente por un superávit que tenga de ahorros el sector privado, ¿tá? O sea que el sector privado ahorre más de lo que invierte y que esa diferencia
le alcance en parte o en todo para cubrir el déficit del Estado. ¿Está? Y entonces la cuenta corriente no tiene por qué empeorar cuando el Estado tiene una mala situación, ¿está? Una mala situación presupuestaria. De todas maneras, fíjense una cosa. La cuenta corriente, en la gran mayoría, está asociado su resultado al balance fiscal, ¿está? Salvo algunas excepciones. Fíjense, Singapur está mucho más relacionado su cuenta corriente con que el sector privado ahorra muchísimo. Alemania, a pesar de tener un Estado deficitario, su sector privado ahorra muchísimo también, ¿está? China tiene una situación parecida. Japón tiene una situación parecida. México, fíjense que su cuenta corriente es relativamente estable porque lo que el Estado tiene de déficit es casi lo que el sector público ahorra. ¿Está? Entonces, por lo tanto, por eso zafa. Ya se va a cortar, ¿está? En cualquier momento. Francia, fíjense que la cuenta corriente tiene que ver con que el Estado es bastante deficitario, pero el sector privado es bastante superavitario. ¿Está? Brasil, su cuenta corriente depende principalmente de lo que el Estado está generando. ¿Está? Fíjense que en la mayoría de los países sus cuentas corrientes muestran estados deficitarios y sector privado superavitario. ¿Está? En parte justificando lo que dicen de que el Estado siempre tiene déficit.